Buenas tardes, profesora. Mi nombre es Carolina Garay Pinargote, pertenezco al paralelo A y mis dos temas de exposición son las patologías vasculares cerebrales y los tumores cerebrales. Bueno, la etiología del daño cerebral. Podemos empezar definiendo al daño cerebral como una lesión que ocurre en el sistema nervioso central, misma que puede ser causada por una fuerza externa o por algún factor interno, algún agente interno. Y esto va a imposibilitar que las funciones cerebrales se ejecuten con toda normalidad. El daño cerebral adquiere múltiples dimensiones, como son la dimensión física, cognitiva, emocional y la dimensión sociofamiliar. Pero algo que tenemos que tener en cuenta al momento de querer implicar o de querer considerar al cerebro como un órgano cognitivo o como un órgano de la cognición es que pueden aparecer o pueden presentarse trastornos mentales y estos van a incapacitar a la persona de una manera mucho más fuerte o mayor a la que normalmente produce una secuela física. Para la neuropsicología es sumamente importante y necesario el poder comprender y conocer sobre la etiología, la localización, el tipo o el tamaño de la lesión que se produce en el sistema nervioso, porque no solamente se van a presentar trastornos mentales, sino que también van a aparecer otro tipo de alteraciones, como son alteraciones cognitivas, alteraciones motoras, alteraciones emocionales, de la conducta e inclusive pueden presentarse alteraciones en el estado de la conciencia. Entonces, el poder comprender y saber sobre todos estos aspectos del daño cerebral van a permitir que se pueda diseñar o crear un plan de rehabilitación correcto y en beneficio de la persona de quien lo necesite. Los factores que pueden causar daño en el sistema nervioso son muchos, son variados y dependen de su etiología, de su localización, de su tamaño, pero podemos mencionar a los trastornos vasculares cerebrales, traumatismos cráneoencefálicos, a los tumores cerebrales, a las infecciones y a las intoxicaciones como las causas más comunes o las causas principales para que exista un daño cerebral. Los trastornos vasculares cerebrales, ¿qué son? Bueno, estos son trastornos de tipo neurológico que se presentan de manera repentina, pueden hacerlo de manera muy rápida, de manera abrupta y no tienen una sintomatología previa al mismo. Entonces, por esta razón es muy difícil de prevenir o de predecir un trastorno vascular cerebral. Otra de las características de este trastorno es que es un trastorno que ocurre en un área del encéfalo, es decir, en el área del encéfalo donde ocurre la lesión. Y esto tiene como resultado una reducción en el aporte de sangre, de glucosa y de oxígeno en el metabolismo cerebral, lo cual puede producir trastornos de conducta, de comportamiento o trastornos de personalidad. El tipo de alteración neuropsicológica va a depender muchísimo del área o del territorio vascular que se encuentra lesionado. Es decir, que si la lesión ocurre en la arteria cerebral anterior, las posibles alteraciones neuropsicológicas que puede padecer la persona varían desde una hemiplegia contralateral, que esto es una hemiplegia que ocurre en el lado opuesto de donde se encuentra la lesión, una fascia transcortical motora, un síndrome de desconexión, que esto ocurre cuando las fibras que conectan al cerebro con otros centros importantes del sistema nervioso se ven interrumpidas. También tenemos lo que es una disminución en la fluidez verbal, las disfunciones ejecutivas y una disminución en la capacidad de procesamiento mental. Si la lesión ocurre en la arteria cerebral media, las alteraciones neuropsicológicas que pueden padecer son un déficit sensitivo motor contralateral,
una apraxia constructiva, un síndrome de heminegligencia, que este es un síndrome que ocurre cuando la persona que ha sufrido la lesión es incapaz o no puede reaccionar o responder ante los estímulos externos de él. También tenemos lo que son las afasias de Broca, afasia de conducción, afasia de Wernicke, también tenemos las agrafias, alexias y la calculia, que este es un síndrome o un trastorno en donde la persona no puede identificar, es incapaz de identificar los números, de reconocerlos, y por ende también es incapaz de realizar alguna operación que incluye números, alguna operación matemática. Y si la lesión ocurre en la arteria cerebral posterior, las alteraciones neuropsicológicas que puede padecer esta persona son un déficit visual contralateral, la prosopagnosia, que este es un trastorno en el que la persona es un tipo de agnosia visual en donde la persona es incapaz, no puede reconocer rostros de personas que no le resulten familiares, que no sean cercanas a él, y en los casos más graves, en los casos más extremos, la persona es incapaz de reconocerse a sí mismo a través de una fotografía o viéndose al espejo. También tenemos la alexia pura, otros tipos de agnosias visuales y trastornos en la memoria y trastornos visoespaciales. Podemos hacer hincapié o podemos recalcar que la arteria cerebral media es en donde ocurren la mayor cantidad de las lesiones. Los tumores cerebrales. Bueno, ¿qué es un tumor cerebral? Un tumor es una aparición de una masa o de un conjunto de células anormales en el cerebro, pero también el tumor puede aparecer en el cráneo o en las meninges. A pesar de que no se le da mucha importancia o mucho interés al tumor cerebral como una de las enfermedades más peligrosas, es considerada como la segunda lesión o enfermedad que causa mayor cantidad de muertes. Y la neuropsicología la estudia mucho, no solamente por las características propias del mismo, sino por las secuelas que dejan en la persona. El tipo de alteración neuropsicológica dentro de los tumores cerebrales también va a depender de su localización y de su capacidad de crecimiento, si es lenta o si es rápida, porque si es rápida va a afectar de manera más amplia o de manera más global al cerebro. Si el tumor cerebral tiene una localización frontal, va a tener como alteración neuropsicológica un empobrecimiento de las funciones cognitivas, incluida la disminución de la fluidez verbal, y también se va a ver afectada la capacidad de aprendizaje y la capacidad de realizar tareas complejas. Si el tumor tiene una localización orbital y si este tumor afecta a los dos hemisferios y al cuerpo calloso anterior, va a tener como alteración un trastorno de conducta, el mismo que puede llegar a ser confundido con un trastorno psicopático. Si el tumor se encuentra en el lóbulo parietal, la alteración va a ser en el sentido del tacto, va a ser una alteración táctil, y esto va a tener como resultado que no se pueda identificar o reconocer los objetos. Si el tumor cerebral se encuentra ubicado en el lóbulo temporal, vamos a tener trastornos de memoria, de audición y trastornos de personalidad. Y si el tumor se encuentra ubicado tiene una localización occipital, los trastornos o las alteraciones neuropsicológicas van a ser de carácter sensorial, van a aparecer también agnosias visuales o pueden también aparecer alteraciones visoespaciales. Muchas gracias.